Bienvenidos a un nuevo programa de Doctor en Casa. Estamos como siempre felices, muy contentos de estar cerquita de ustedes para conversar temas de salud y calidad de vida que sabemos ayudan a tantas personas a salir adelante, a cuidar de algunas enfermedades que son crónicas y por supuesto también a prevenir, que esa es la idea de nuestro programa. Agradecemos como siempre a la Universidad Finisterra, a la Escuela de Periodismo y a su locutorio desde donde nosotros podemos hacer este programa y por supuesto también a la gran y extensa red de radios regionales, 26 radios ya de Arica a Punta Arenas, que permiten llegar a través de las radios, ¿no? De las radios regionales, radios locales, a ustedes con estos consejos de salud y calidad de vida. Hoy día existe, y yo diría que de bastante tiempo, ¿no es cierto?, toda una discusión respecto del uso de la marihuana. ¿Creen que los chilenos se están abriendo al consumo masivo de esta sustancia? ¿Realmente somos más consumidores? Les cuento que según el último estudio del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión, Chile se ubica como la población más consumidora de esta sustancia en Latinoamérica, con un 19% respecto a una media regional de 11%. Y el 83% de los chilenos asegura que la disponibilidad de la marihuana ha aumentado respecto al año anterior y es correspondiente al 2014 como año, ¿no? Además, según este estudio, la población chilena también es la población que más respalda la necesidad de legalizar, fíjese, y regular esta sustancia, incluso por encima de Uruguay, que sabemos, ¿no es cierto?, que tiene ya bastantes políticas aceptadas, digamos, respecto del uso de la marihuana. Cabe destacar que el estudio también arrojó la necesidad y el apoyo que existe por parte de los chilenos por la regulación de la marihuana en usos terapéuticos. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que hay una municipalidad, ahí en la Florida, que está trabajando en esta materia. Un punto que llama la atención, realmente, ya que era impensado hace 20 o 10 años atrás, ¿no es cierto?, pensar que la marihuana hacía menos daño que el alcohol o que el cigarro, ambos malos sin duda, ¿no?, sobre todo el cigarro. Pero el estudio también reflejó que los chilenos consideran esta sustancia como una droga menos peligrosa, fíjese, que el tabaco o el alcohol. Cabe considerar que a nivel regional aumentó la aprobación de usos terapéuticos de un 5.74 a un 6.52 sobre 10 de la marihuana entre los latinoamericanos respecto al año pasado. Además, la mayoría de las personas que vienen de la región consideran que más peligroso, fíjese, incluso el alcohol y el tabaco. Para hablar de este tema, queremos tocar este tema en profundidad, comentarlo con ustedes, que ustedes también sean parte de esta conversación. Estamos al teléfono con Matías Irrazábal, doctor psiquiatra, es investigador del Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad. Gracias, Matías, por estar a esta hora de la jornada con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantado de hablar con ustedes. Matías, fíjate que hablábamos de estas cifras, comentábamos respecto de lo que la gente piensa, ¿no?, de esto, y me gustaría ir desde este pensamiento, esta sensibilización o de este pensamiento colectivo hacia las cifras un poquito o hacia lo que produce efectivamente la marihuana en el cuerpo. Pero me gustaría ir de esta sensación, fíjate, que la gente perciba la marihuana como algo que es menos nocivo que el alcohol y que el tabaco. Sí, efectivamente es una percepción que nosotros notamos habitualmente. Yo trabajo con muchos adolescentes, con niños y con sus familias, y constantemente nos están preguntando, ¿cierto?, sobre los efectos de esta sustancia, y muchas veces más preocupados, ¿cierto?, por sustancias que están legalizadas como el tabaco, el alcohol, que con la marihuana. También, por otra parte, había una discusión creciente durante el último tiempo sobre los efectos de la marihuana y la posibilidad de legalización para su consumo, y entonces sin duda que nos hemos metido en un tema y una discusión que es bastante relevante y que de a poco se ha hecho parte, digamos, de la conversación que tenemos habitualmente con las familias que vemos. Claro. Ahora, ¿por qué esta sensación del daño, digamos? ¿Será porque desde una plataforma se ha hablado del uso médico o del aporte médico en pacientes con dolor crónico? ¿Será que eso también ha hecho que se tienda como a mirar con otra perspectiva la marihuana? Yo creo que hay varios elementos que han influido en la disminución de la percepción de riesgo del consumo de marihuana. El primero de ellos tiene que ver con la percepción general, y eso pasa mucho, digamos, por los mensajes que puede recibir la población.
yo creo que si que uno va midiendo, digamos, la cantidad de veces que aparece marihuana en los programas de televisión en los últimos años, supera a la mención de alcohol o tabaco. Correcto. Y es básicamente porque se ha planteado, digamos, desde algunos actores legislativos y políticos de que es necesario legalizar el consumo de esta sustancia para que pudiéramos disminuir algunos factores negativos que tienen que ver con el contrabando o con el narcotráfico asociado con ella. La discusión entonces tiene diferentes niveles. Encontramos una discusión que es a nivel gubernamental o política, y otra discusión que puede ser económica, y finalmente la discusión en el terreno donde yo estoy, que es una discusión de salud. Matías, y indagando o navegando por este tema de esta área, digamos, que son competencias, que es tu competencia desde el área de la salud, me gustaría poder entender un poquito tu aproximación desde esta área que yo señalaba hace unos minutos atrás y que está relacionada con el tema del dolor, los pacientes con dolor crónico. Ya señalaba yo en la introducción que hice del tema, estas iniciativas que tiene la Municipalidad de Florida, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti eso? Ese lado, y por otro lado también, obviamente, los efectos que producen el ser humano y las complicaciones que puede tener una persona, digamos, o los problemas que puede producir una persona. No sé si me podrías dar esas dos versiones, digamos. Sí, lo primero, a lo mejor comentar sobre los efectos que tiene la sustancia para luego tratar de entender de acuerdo. por qué se puede o se está postulando, digamos, su uso médico o terapéutico a pesar de esos efectos. Sí, Matías, de acuerdo. Lo importante es entender de que la marihuana produce daño a la salud, a pesar de los mensajes que muchas veces se entregan con información parcial. En nuestra área hemos podido analizar toda la información que se tiene sobre el efecto en la salud de esta sustancia, y sabemos que la marihuana produce un daño a la salud. Correcto. ¿Cuáles son los daños que produce? La evidencia indica claramente que produce adicción. Correcto. Y eso es tajante, porque, eso es así, ¿no es cierto? Tal cual. Sí. Claro. Sí. Y eso es importante porque muchas personas que son consumidores incluso plantean de que la marihuana no debiera causar problemas o no causa problemas porque a mí no me ha causado problemas. Correcto. El tema es que la adicción no ocurre en un 100% de los casos, pero sí ocurre en un 9 a 10% de los casos. Entonces, en ese sentido, es un efecto que sí lo vemos, y normalmente nosotros evaluamos a adolescentes que tienen adicción a la marihuana y a otras sustancias también. Matías, perdona. Esta cifra... Sí. Solamente para complementar, esta cifra puede aumentar incluso a 1 en 6. Correcto. Si la sustancia se empieza a usar en la adolescencia, es decir, Correcto. El riesgo de adicción aumenta mucho más si que la sustancia se empieza a usar durante la adolescencia. Cuando eres más pequeño. Para poder ir esquematizando esta cifra que tú nos das, Matías, y para que todos nos entiendan en casa, de 100 personas, y tú corrígeme, porfa, de 100 personas que consumen o tienen contacto con la marihuana, 10 personas harían adicción, si nosotros podemos ejemplificarlo en número. Exactamente. Esos son los estudios que nosotros tenemos en cuanto a la capacidad de adicción de la marihuana, y que son preocupantes porque deja de ser una droga que se puede utilizar, digamos, sin riesgo de adicción. Tal cual. Si tenemos en cuenta, digamos, que está este riesgo, aunque la mayoría de la población que consume marihuana no va a ser adicta a ella, sin embargo, 1 de 10 sí lo va a hacer. Y si el consumo es temprano, desde la adolescencia, eso incluso puede aumentar aún más, y estamos hablando de 1 en 6. Entonces, es un riesgo, y efectivamente son los casos que nosotros vemos que son tan lamentables y que partieron justamente explorando y teniendo la percepción de que esta sustancia o esta droga no iba a causar daño, y finalmente dándose cuenta que no pueden dejar de consumirla o que tienen muchos problemas asociados al consumo de ella. Cuando hablamos de esta persona, del 1 en 10 o de estas 10 personas de 100, digamos, que sí pueden llegar a tener adicción, existe, tú ya lo señalabas muy bien y nos quedó muy claro el tema de la juventud, ¿no? Si es un adolescente, obviamente puede tener más riesgo. ¿Qué pasa? ¿Existe algún perfil de personalidad? ¿Existe algún perfil para poder
predecir a aquella persona que podría tener más posibilidades de llegar a tener una adicción? Generalmente eso se puede producir en personas que ya están utilizando alguna otra droga. Recordar que cuando uno habla de droga Sí, es porque esa sustancia tiene riesgo de adicción. correcto, Y hay drogas legales que son el alcohol y el tabaco, correcto. pero que aunque sean legales siguen siendo drogas. Y también incluso se considera que la cafeína puede tener ese perfil en algunas personas. ¿Perfil Eh, adictivo? Perfil adictivo. Es decir, Correcto, tenemos casos, ¿cierto?, de personas que pueden desarrollar adicción a la cafeína. correcto. Pero tomando en cuenta las dos drogas principales que son legales, que son el alcohol y el tabaco, aquellas personas que ya presentan un perfil adictivo con esa sustancia probablemente también lo van a hacer con la marihuana. Y el problema muchas veces es que se consume la sustancia asociado o en combinación con las otras. Entonces es frecuente lo que se llama el policonsumo, es El decir, que una persona policonsumo. no solamente consuma marihuana, sino que también consuma tabaco y alcohol. Frecuentemente las personas que fuman marihuana, que es la forma más frecuente de consumo, ya han fumado tabaco antes, ya han fumado cigarrillo antes o lo están haciendo en el momento. Entonces, en general, el perfil de personas que tienen otro uso de sustancia o tienen, digamos, un perfil de impulsividad o tienen dificultades en la regulación de las emociones o han tenido episodios de depresión o episodios ansiosos, pueden tener dificultades para controlar el uso de esta sustancia. Correcto, correcto. Hablamos del perfil de adicción, hablamos de esta persona, ¿no es cierto?, que puede caer en esta adicción a la marihuana. ¿Cuáles son los efectos hoy día comprobados a nivel del organismo deleterio que producen daño finalmente? ¿En qué sistema, a qué niveles puede estar ya produciendo daño una vez que una persona tiene esta adicción? Bien, eso es importante porque efectivamente esta sustancia no solamente causa adicción, sino que también puede deteriorar las funciones cognitivas. Ujú, Cuando me refiero a eso, es básicamente hacer que la persona tenga menos capacidad de utilizar su inteligencia, ¿cierto? Y de utilizar las funciones del cerebro como para poder desarrollar actividades. El uso regular de la marihuana, por ejemplo, se asocia a problemas de aprendizaje, un bajo rendimiento escolar y aumenta el riesgo de deserción escolar. Y la deserción correcto, escolar en sí también es un riesgo para uso de sustancias y para conductas que pueden ser antisociales o delictuales. correcto. Incluso se ha visto, y hay un estudio bastante claro, que el consumo persistente desde la adolescencia a la adultez se asocia a una disminución significativa del coeficiente intelectual, es decir, la inteligencia puede disminuir en un consumidor frecuente de marihuana si que mantiene el consumo de la sustancia. Esos son los daños al organismo que son más claros. Correcto. También algunas personas le pueden causar problemas respiratorios, porque hay que recordar de que esto Exacto. tiene una serie, digamos, de sustancias que se inhalan que pueden causar cierto bronquitis y también pueden causar riesgo de cáncer broncopulmonar. Pero yo te diría que Sí. los efectos más frecuentes y más preocupantes son claramente los problemas cognitivos permanentes que puede producir esta sustancia y que nosotros la podemos revisar en lo que nosotros llamamos neuroimágenes, que son como fotos al cerebro, en que el cerebro de un consumidor habitual ya funciona diferente del cerebro de una persona que no está utilizando la marihuana. Matías, si te pido un favor grandote, grandote. Si nos podrías, o sea, le puedes explicar a nuestros auditores qué significa problemas cognitivos, para que nos entiendan, si nos puedes dar algún ejemplo. Ya algo dijiste, pero como para que la gente lo entienda más clarito. Sí, la inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos para poder adaptarnos a situaciones nuevas y Exacto. para poder ir aprendiendo, ¿cierto?, Ujú, de las situaciones. Eh, y la inteligencia, evidentemente, requiere que el cerebro esté funcionando bien. Es decir, por ejemplo, para que un adolescente pueda aprender un trabajo nuevo, pueda aprender una función nueva, pueda aprender cómo dar una prueba, por ejemplo, para entrar a la universidad, él va a necesitar que su cerebro esté funcionando bien, que sus funciones cognitivas, que son las funciones del cerebro, estén funcionando adecuadamente. Y lo que se ha visto es que la marihuana, efectivamente, su uso mantenido disminuye la inteligencia y eso hace que estos chicos tengan más dificultades en poder resolver problemas, en poder pensar adecuadamente,
pueden desarrollar problemas de aprendizaje y disminución del rendimiento académico. Y eso es un daño que es permanente y que les puede perjudicar en el desempeño en el colegio, en la universidad y en el día a día también. Exacto. Nosotros utilizamos la inteligencia para todas las cosas prácticamente que hacemos en el día a día. Exacto. Te quiero llevar a otra área. Hablamos, y hay ejemplos ahí, bueno, te contaba la Municipalidad de la Florida. En Estados Unidos se han hecho reportajes ahí de centros donde van con prescripción médica, van con receta a los pacientes a retirar esta dosis, digamos. Te quiero llevar a ese campo. ¿Y los beneficios hoy día de la salud? ¿Se puede administrar la marihuana para poder obtener beneficios en pacientes con dolor crónico en algún de este tipo de enfermedades? Bueno, una de las cosas importantes de entender es que la marihuana, que es la cannabis sativa como planta, tiene un gran número de componentes químicos. Correcto. Y las propiedades de cada componente, algunas se conocen y otras están siendo lentamente comprendidas. Hay al menos 489 elementos químicos que tiene la cannabis sativa, la planta marihuana. Correcto. Y de los cannabinoides, que son los componentes principales, el THC es el que se ha visto que está más asociado a la adicción y a los problemas deleterios del uso de marihuana, pero también se ha visto que hay otros componentes como el cannabinol y el cannabidiol. Estos todos son componentes entonces de la planta marihuana. Correcto. Como decía anteriormente, el THC es responsable de los efectos adictivos y psicotrópicos, en el sentido de que estos efectos, ¿cierto?, que pueden hacer que la persona se relaje, pero que también puede activar algunas zonas del cerebro y causar psicosis o causar, síntomas ansiosos graves. Si uno lo comparara, sería como la nicotina del cigarro, que es la nicotina la que es adictiva en el cigarro. Exactamente. Es como así. Exacto, correcto. Uh-huh. Pero entendiendo que el cigarro tiene además un montón de otras sustancias muy que tóxicas, pueden provocar el cáncer y muchas enfermedades. Correcto. Entonces, si tratamos de separar las sustancias, encontramos algunas evidencias que pueden ser positivas para algunas de ellas. Correcto. Podrían algunas de esas sustancias tener un uso terapéutico en ciertas condiciones de salud. Y esas son principalmente los cannabinoides sintéticos y el extracto de planta. Voy a explicar un poco la evidencia actual que existe en cuanto al uso de este componente químico. Las indicaciones que tienen mejor respaldo empírico, es decir, las que tienen mayor estudio, son principalmente para el tratamiento de las náuseas y vómitos severos por quimioterapia, es decir, personas que tienen un cáncer y que tienen un tratamiento por quimioterapia donde las náuseas y vómitos son muy graves y que no pasan con otros medicamentos. Los cannabinoides sintéticos pudieran ayudar a disminuir esas náuseas y vómitos. Correcto. También la pérdida de apetito y baja de peso en pacientes con VIH o SIDA. Es decir, uno ve que esta sustancia puede aumentar el apetito y es lo que habitualmente los consumidores lo denominan el bajón de hambre. Sí, exacto, tal cual. En el dolor crónico también pudiera tener una cabida. El dolor crónico puede ser por varias etiologías, ¿cierto?, desde problemas neuromusculares hasta problemas reumatológicos, y también en la espasticidad, que es que los músculos están bastante apretados, ¿cierto?, como se puede ver en esclerosis múltiple, donde es una enfermedad específica, donde los músculos se pueden ir perdiendo su fuerza e ir apretándose, y entonces los cannabinoides sintéticos pudieran ayudar en esos casos. Ahora, hay que reconocer que todas estas investigaciones se han realizado con un escaso número de pacientes. O sea, no son muchos los pacientes en los que se ha podido probar y no se ha podido hacer lo que se llama una prueba general para la población. Correcto. Porque hay que entender que cuando uno encuentra una sustancia que puede ser benéfica para la salud, hay que irla probando en forma gradual hasta finalmente llegar a comercializarlo en la farmacia. Para eso, una droga nueva puede requerir hasta 14 años. Exacto, mucho tiempo para estudiarla, ¿no? De diferentes pruebas. Y eso es lo que nos falta todavía con los cannabinoides. Y eso es importante que la población lo entienda, de que los usos medicinales que se están haciendo con cannabinoides son principalmente para casos únicos, para casos muy excepcionales, y donde la evidencia puede ser positiva, pero no es necesariamente generalizable para el resto de la población.
Bueno, fíjate que es importante tener todos estos conceptos y aclarar todas estas definiciones, son tan importantes porque tengo la sensación, ¿no? Que muchas veces se banaliza y no se mira realmente el peligro que significa para la salud, porque está esta otra vertiente, ¿no? Donde se ha hablado mucho de los beneficios para la salud, pero hoy día entendemos, Matías, y agradecemos, ¿no es cierto?, que tú nos orientes bastante y nos has orientado muy bien respecto de los peligros que esto encierra, ¿no es cierto?, y sobre todo de la adicción. Cifras que tenemos que guardar, cifras que tenemos que sociabilizar. Es importante que usted que escucha nuestro programa, Doctor en Casa, también lo converse en su familia, lleve estas cifras, conversen, abran el tema, porque realmente tenemos que mostrar, ¿no?, a todos nuestros auditores y también televidentes a través de nuestro programa en televisión cuáles son los reales peligros de estas sustancias. Muchas gracias, Matías. Matías, muchas gracias por el contacto telefónico. No, gracias a ti, Max. Claudio, Nosotros, Max es nuestro radiocontrolador. Yo aquí, Claudio Aldunate por este lado. perdón, Claudio, Sí, perdón, no te Claudio. preocupes, no te preocupes. Sí, Muchas gracias por la oportunidad, ¿cierto? Y por la labor que ustedes están haciendo, efectivamente, poder diseminar las cosas que se conocen y que son científicamente probadas, ¿cierto? exacto. Sobre el uso de la marihuana y otras sustancias. Y le quería contar a la población Sí, que las sociedades científicas, la sociedad de pediatría, la sociedad de psiquiatría infantil, la sociedad de psiquiatría de adultos, la sociedad de adolescencia, tienen actualmente documentos en sus páginas web que permiten tener más información sobre las cosas que hemos estado conversando para cualquiera que esté interesado, ¿cierto? Y que quiera saber la evidencia científica en relación al daño en la salud que puede provocar el uso de la marihuana. muchas gracias, Matías. Agradecemos al doctor Matías Raza, al psiquiatra que nos acompañó hoy día. Agradecemos, por supuesto, también al Instituto Milenio, ¿no es cierto?, donde tú desarrollas investigación y que están muy concentrados en el trabajo de la investigación de la depresión y la personalidad. Muchísimas gracias al Instituto Milenio y, por supuesto, a Matías Irrazal. Un abrazo grandote, gracias por este contacto telefónico. Nos vemos. Gracias, Claudia, que esté muy bien. Y usted que está escuchando nuestro programa, quédese con nosotros, hacemos la pausa y volvemos con más Doctor en Casa.
Estamos de vuelta en su programa Doctor en Casa. Bueno, gran tema el que hemos tratado en este primer bloque junto al psiquiatra Matías Irarrázaval sobre el tema de la cannabis sativa y la marihuana. Harto que conversar. Creo que esta conversación requiere que lo conversemos con nuestros hijos, que lo conversemos en familia, que dadas las cifras que usted escuchó hoy día en el programa, pueda abrir la conversación, hablar, ¿no es cierto?, de los peligros que encierra esto. Sabemos que un 10% de la población hace adicción, el resto de la población, este 90%, 80 y tanto por ciento, está, como diríamos nosotros, de repente abre comillas, ¿no es cierto?, más blindada frente al efecto adictivo que podría tener, pero hay que tener cuidado porque usted sabe, ¿no es cierto?, que su consumo en forma permanente sí podría producir problemas en el área intelectual. Consejos importantes, como siempre, le quiero contar que Cordón Vida es un banco de células madres. Para las personas que almacenan sus células madres pueden estar y tener más opciones médicas a lo largo de su vida. ¿Qué queremos decir con eso? Que frente a una enfermedad, ¿no es cierto?, estas células madres podrían y pueden claramente ayudar a mejorar estos problemas. La investigación médica está desarrollando nuevas terapias donde las células madres ayudan al cuerpo a repararse a sí mismo y recuperarse de diversas lesiones y enfermedades. Cordón Vida está ligado a la medicina regenerativa y a la utilización de células madres propias asociadas a la medicina del futuro. Si usted quiere conocer más sobre el tema de las células madres, los beneficios que puede tener esto en su vida frente a enfermedades, usted puede visitar www.cordonvida.cl y su Facebook Cordón Vida Servet. Este es un mensaje, yo diría, para los hombres, pero fundamentalmente para las chiquillas, para las mujeres principalmente. Chicas, sienten sus piernas cansadas, comienzan a notar que aparecen venitas ahí notorias en las pantorrillas, se les hinchan los tobillos. Bueno, todos estos son síntomas provocados por las varices y los problemas de retorno venoso en tus piernas. Para prevenir y tratar esta afección médica, recomendamos usar nuestras panties y calcetines de compresión graduada. Tecnología italiana clínicamente recomendada. Un consejo de Vichy División Médica, la marca más recetada por los especialistas. Y cuando se trata de hablar de productos naturales, de productos que nos pueden ayudar a combatir ciertas enfermedades, tenemos que decir que costavolcano.com es el centro de los productos naturales que ayudan a las personas a tener mejor salud. www.costavolcano.com y ellos despachan a todo Chile. Estamos ya cerrando, se nos acaba el tiempo, nos dice Mac, nos guía en el ojo, nos hace señas, nos aplaude, nos palmotea, nos marca con la mano. Estoy como... A propósito del fútbol, Max, ahí medio futbolizado parece, nos marca con la mano, nos dice, señores, el tiempo está expirando. Hoy día lunes esperamos que Chile, ¿qué va a pasar, Max? Chile gana 8-0, ¿no? Yo creo que un 3-1. Usted quiere un 3-1. Sí. Muy bien. Ahí estamos cruzando los dedos para el pronóstico tenemos del fe día. a Chile. ¡Vamos, Rojita! ¡Vamos, Rojita! Eso, vamos, Rojita. La Roja se la puede hoy día en este encuentro ahí con Perú. Le deseamos toda la suerte a nuestra querida selección. Creemos también que desde el punto de vista del ánimo es importante que estemos todos contentos, felices. Cuánto nos hace vibrar, cuánto nos hace sufrir también de repente, pero todo esto nos alienta, nos da esperanza. En un mundo, en un país donde hemos tenido noticias bastante desalentadoras de repente, donde tenemos algunas desilusiones con algunas figuras ahí medias públicas, donde sentimos de repente que las cosas no andan bien, cuánto nos alienta, ¿no?, el tener a la Roja con esta campaña que ha hecho espectacular y que nos da un poquito de fuerza, ¿no? Nos da ánimo, nos entusiasma, nos pone contentos. Creo que eso tenemos que rescatar de todo lo que está pasando hoy día en nuestro país con esto que es el deporte, y también cuánto motiva, ¿no?, a los jóvenes a hacer actividad física, a moverse, a dejar el sedentarismo. Así que por todos lados, mucho beneficio. Muchas gracias, queridos amigos, por la sintonía del día de hoy. Los mejores deseos para nuestra Roja. Y nada, nos encontramos, por supuesto, mañana en un programa nuevo con muchas recomendaciones. Doctor en Casa. Chao, chicos.